Hola a todos, hoy vamos a hablar entonces en la segunda parte del video acerca de los apóstoles en la actualidad. Bueno, y como habíamos estado hablando en el video anterior, ¿verdad? Acerca de los apóstoles en este tiempo, tocamos algunos puntos bien interesantes acerca de la autoridad canónica y todo ese aspecto. Y lo que quiero hoy centrarme es precisamente ese aspecto, la parte de la autoridad, porque ahí es donde se dan siempre los conflictos o siempre se da ese énfasis cuando se pregunta si hay apóstoles hoy, básicamente porque se comparan con los 12 apóstoles de Cristo, ¿verdad? Los 12 discípulos o con Pablo. Y en este sentido creo que ese es un gran error, ya que la función apostólica no tiene relación con ser o tener la misma autoridad que los 12 apóstoles, sino que es una función ministerial como la del pastor, como la del maestro, como la del evangelista, en fin, y como la del profeta, que tienen una autoridad ligada íntimamente a la persona que fue llamada, al momento histórico en que fue llamado y al lugar donde va a ministrar. Así que yendo ya de lleno a lo que queremos ver ahora, quiero plantear este punto entonces acerca de la autoridad, y puse aquí yo autoridad de testigos porque los 12 discípulos, ¿verdad? Que fueron llamados por Jesucristo, fueron llamados para que fueran testigos del ministerio, de los 3 años del ministerio público de Jesús, que él fue dirigido hacia los judíos. Sabemos que Jesús vino a ministrar a Israel y por consecuencia cumplió todas las promesas y profecías dadas al pueblo de Israel, y entonces abrió la puerta para los no judíos, los gentiles, en este caso nosotros. Jesucristo ministró dentro del espacio, ¿verdad?, que tenía relación con la ley mosaica. Así que él cumplió toda esa ley, él cumplió, ¿verdad?, todas las promesas y las profecías. Y entonces estos testigos, estos 12 discípulos también, como ellos bien lo decían una y otra vez, nosotros somos testigos de esta realidad, de que Jesucristo es Hijo de Dios, es Señor también y Mesías. Entonces los discípulos, no todos ellos escribieron, y de eso hablamos en el video pasado, de que las escrituras que tenemos hoy no necesariamente se basan en la autoridad de la función apostólica. Si bien es cierto, hay una relación directa en que Dios los llamó apóstoles a los 12, pero más allá de eso es la autoridad que ellos tienen como testigos. Y prueba de esto es que de los 12 apóstoles, y de eso hablamos en el video pasado, pero quiero recalcarlo para entrar a lo siguiente, Pedro, Juan y Mateo son los únicos que escriben entonces dentro de los 12 apóstoles. Pedro, Juan y Mateo serían los que de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, estarían escribiendo dentro del Nuevo Testamento que tenemos. Y todo ello lo hacen en calidad de testigos. Pedro no escribió un evangelio, pero sí dio sus palabras, ¿verdad?, para que Marco lo escribiera. Pero también tiene sus cartas, al igual que Juan. Y Mateo estaría haciendo entonces el evangelio. Cuando faltaba uno para los 12, dice que el requisito para poder anexarlo no fueron las señales, como algunos indican que es el requisito para un apóstol. No pidieron que esta persona hiciera señales. Lo que sí pidieron es que haya sido testigo de los 3 años del ministerio de Jesús. Y en ese sentido Matías había sido testigo, ¿verdad? Pero también lo había sido Barsabas, ¿sí? Voy a sacar aquí uno de mis plumones y quiero poner entonces este primer punto que tiene que ver con los 3 años como requisito del ministerio de Jesús, que son, se dice que es uno de los requisitos para el apostolado. Y a mi parecer, obviamente una percepción muy propia, no es para mí, yo no lo veo como que fuese ese un requisito para la función apostólica, sino más bien un requisito para haber sido llamado dentro de los 12 como testigos. Entonces Pedro y los discípulos dicen: nos falta uno, la escritura dice esto, alguien tiene que tomar el lugar de uno de los 12 que no está, que en este caso era Judas. ¿Cuál es el requisito? Que haya sido testigo igual que todos nosotros. Y en ese sentido va Matías. No se sabe o se entiende, ¿verdad?, que Matías funcionó como apóstol, ¿verdad?, pero no sabemos nada más acerca de Barsabas. Y Barsabas, que estuvo ahí con Matías, sí tenía testimonio de parte de los discípulos de haber sido un hombre de Dios, pero no sabemos que efectivamente haya sido llamado a la función apostólica, aunque él sí cumplía este requisito. Pero también lo cumplió, ¿verdad?, María, por ejemplo, también lo cumplió Marta, y no por eso ellas hayan sido, o tenemos noción de que hayan sido llamadas a una función apostólica. Entonces, el requisito de haber sido testigo de los 3 años del ministerio de Jesús no necesariamente tiene relación con la función apostólica, sino que era con el momento histórico que ellos estaban viviendo como, ¿verdad?, nacimiento de la iglesia. Seguimos entonces. Santiago y Judas
que son apóstoles del Señor, pero no eran de los 12, también tuvieron esta autoridad de testigo porque habían sido hermanos del Señor, ¿verdad? Y por eso se aceptan, ¿verdad?, sus cartas en el canon, básicamente. No se aceptaron sus cartas porque ellos habían sido llamados a la función de apóstoles, sino por su calidad de testigos. Y prueba de esto también tenemos a Lucas y Marcos. Marcos, si bien es cierto, tampoco tenemos noción de que haya sido llamado a una función apostólica. Sí tenemos la carta de Marcos que él tomó, como decía antes, de Pedro, de las vivencias de Pedro, y él entonces escribe en calidad de un receptor, de un testigo directo. Y Lucas, bueno, ahí hay toda una conversación acerca de Lucas, una discusión, porque de dónde tomó Lucas entonces toda esta historia del nacimiento de Jesús, de su niñez, de algún testigo directo. Muchos dicen que Lucas pasó un tiempo junto al grupo que estaba también con María en Éfeso, y entonces él habría recibido directamente de ella y de esta gente este testimonio que él escribe entonces en el Evangelio de Lucas. Y también él, en esa misma autoridad de testigo, él escribe el libro que conocemos nosotros como Hechos de los Apóstoles. Entonces la autoridad del testigo es la autoridad canónica en este caso, y por eso cualquier persona que haya sido en el día de hoy llamada a la función apostólica no quiere decir que va a escribir otro libro de la Biblia, no quiere decir que va a inventar una doctrina nueva. Yo creo que toda esa mentalidad, o si alguien pensó alguna vez que tenía esa autoridad solo por haber sido llamado a esa función, obviamente se comió algo malo, le cayó algo mal a la cabeza o algún asunto así, porque eso es imposible. Los 12 apóstoles y los que fueron testigos del ministerio de Jesucristo en sus 3 años de ministerio tienen una autoridad irrepetible. Y en ese sentido también ahí entra Pablo como un apóstol también muy distinto al resto, y él mismo lo hace notar así, porque él fue llamado a la iglesia, a los gentiles en este caso. Y él es testigo entonces del nacimiento, no solo testigo, sino precursor del nacimiento de la iglesia de los gentiles, o la iglesia en general, porque el mismo Pablo llega a decir, esta pared se rompió, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que somos una sola iglesia. Pero Pablo es el precursor y el testigo de esto, y entonces esa es su autoridad canónica, digamos, para hablar a la iglesia directamente, sobre todo a los no gentiles, para hablar de la gracia, para hablar de la justificación y todo esto todos estos aspectos que son parte de nuestra doctrina y que las absorbimos con autoridad apostólica, y en este sentido más que autoridad apostólica como algo inspirado directamente por el Espíritu Santo. Ahora, la función apostólica es muy importante, claramente, como todas las otras funciones del ministerio, pero vuelvo a recalcar, los apóstoles, los 12 apóstoles de Jesucristo, más en este caso Pablo, más aquellos como Santiago, como Judas, ¿verdad? Tenían una autoridad distinta, y de esa misma autoridad de testigo es de la que bebió o tenía también Lucas en este caso y Marcos, y por lo tanto por eso aceptamos su escrito como canónicos. Ahora, el problema, como decía adelante, es que mucha gente asocia inmediatamente la función o el llamado al apostolado con una autoridad casi al nivel de los 12, y ahí es donde se da todo el drama, ¿verdad? Por esta confusión que yo de verdad considero que de repente pasa por un asunto más del corazón, que ha pasado por años, antes incluso de todo el mover del entendimiento de la función de los 5 ministerios. Más allá de eso, ya existía. O sea, ya había gente, ¿verdad? Falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas. Cuando fue el tiempo del evangelismo masivo, hubieron muchos evangelistas por la tierra, chantas, como dicen aquí en Chile, falsos evangelistas que usaban este término ministerial para mostrarse con una autoridad distinta, para tratar de igualarse a los evangelistas que estaban en ese momento siendo usados. En el tiempo también donde la función magistral se mostró muy fuerte, cuando se empezaron a fundar los primeros institutos teológicos, las primeras escuelas bíblicas, ¿verdad? También hubieron falsos maestros que usaban este término de maestro para entonces tratar de ponerse a la par de la gente que estaba siendo usada en ese momento. Entonces, en ese sentido, ha pasado también obviamente con la función apostólica. Pero eso no es un tema del ministerio en sí, es un problema del corazón de la gente. Entonces, ¿hay apóstoles con menor autoridad que los 12? Sí, y lo había también en el tiempo de los 12. Por ejemplo, Apolos, que es descrito como un apóstol por Pablo, cuando dice no eran de Pablo, no eran de Cefas, no eran de Apolos, y está ahí entre ellos y él habla de nosotros los apóstoles, refiriéndose a ellos tres.
era como un apóstol o era reconocido como apóstol dentro de la iglesia de Corintios sobre todo, pero de Pablo no se sabe, por ejemplo, de Apolos no se tiene noción de que haya hecho alguna vez milagros. Y aquí voy al siguiente término, milagros y maravillas, que se dice que es un requisito para el llamado. Maravillas, milagro y maravillas. Y la verdad es que Apolo en este caso no se sabe o no se tiene noción de la escritura de que él haya hecho alguna vez milagro y maravillas, como los 12 apóstoles, o como Pablo, o como otros, por ejemplo, como Felipe, que no siendo apóstol, sí hacía muchos milagros y de hecho vivía cosas extraordinarias. Esteban también, no siendo apóstol, no habiendo sido llamado al apostolado, tenían otros ministerios, tenían otras funciones, ¿verdad?, dentro del cuerpo de la iglesia, pero sí tenían una autoridad sobrenatural. Entonces quiero que en este videito quede claro que la autoridad que una persona pueda tener en Cristo no está basado en el llamado ministerial que se le dio, sino en su vida de integridad, en su vida de santidad, en su vida de justicia y sobre todo en el nivel de revelación de Jesucristo que esa persona porta. Y en ese nivel de revelación es que se aplica, ¿verdad?, o ministra a la iglesia, y ahí se manifiesta su autoridad. Entonces está Apolos, como le decía, que no cumple este requisito que algunos dicen que es para los apóstoles. Bueno, de Bernabé sí, él hacía, sí sabemos que estaba cuando se hacían milagros en el tiempo de los hechos, se sabe, pero también era un apóstol, se le describe así por lo menos de manera literal en los hechos. De menor autoridad que los 12 sí, tenía menor autoridad y eso no es malo, simplemente tenía otra función. Bueno, Silvano y Timoteo también en las cartas se habla de ellos como apóstoles. Pablo dice, enviando una carta, ¿verdad?, a nombre de él, de Silvano y Timoteo, dice: nosotros los apóstoles, pudiendo ser carga para ustedes, no lo hemos querido hacer, en fin, de que no tenemos tampoco registros si alguna vez hicieron milagros. Sí sabemos que no estuvieron 3 años en el ministerio de Jesús, los 3 años. De Bernabé tampoco y de Apolos menos, que estuvieron los 3 años con Jesús en su ministerio. Entonces este requisito ellos no lo cumplieron porque básicamente, como les digo, a mi modo de ver y por estas cosas que les estoy explicando, no es un requisito realmente para ser llamado al apostolado. Andrónico y Junias, otros apóstoles, en fin, de ese tiempo, que tampoco tenemos noción si tuvieron esa oportunidad de tener 3 años con Jesús. No se les nombra por lo menos en ninguna parte. Y por último, un tercer requisito que se nombra mucho es que hayan visto a Jesús resucitado. Que hayan visto a Jesús resucitado. Pero vuelvo a insistir, son requisitos que, si bien es cierto, se le pueden adjudicar a los 12 apóstoles y algunos más de ellos como Pablo. Pablo no estuvo los 3 años, pero sí vio a Jesús resucitado. No necesariamente son los únicos que vieron a Jesús resucitado. Pablo dice que 500 personas vieron a Jesús resucitado también, y esos 500, a menos que hayan habido 500 apóstoles en ese momento. Sabemos que no fue así. También conocemos, ¿verdad?, a Cleofas, el caso de los que caminaron por Emaús y se encontraron con el Señor y hablaron con Él. Bueno, volvemos aquí, ¿verdad?, con María y las mujeres que lo vieron, ¿verdad?, en el día de la resurrección. No, tenemos noción de que ellos hayan sido transformados, reconocidos como apóstoles solo por el hecho de haber visto al Señor. El punto es este: la autoridad de estos 12 y la autoridad canónica que tuvieron estos apóstoles que escribieron, y aún los hermanos que no teniendo nosotros noción de que hayan sido apóstoles, como Lucas, como Marcos, tal vez sí, su autoridad venía por su condición de testigos directos, tanto oculares, ¿verdad?, de haber visto y oído con sus propios ojos y haber palpado al verbo divino, como dice Juan. Esa era su autoridad. Y ahora la autoridad que nosotros tenemos tiene relación con el tiempo histórico que el Señor nos entregue como hijos del Señor y como ministro para aquellos que han sido llamados a cualquier ministerio. Amigos, este videíto quería un poco centrarme a este punto de el nivel de autoridad ministerial, y yo creo, y aquí quiero terminar con esto, creo que el máximo problema que tenemos hoy en día es una visión sesgada, ¿verdad?, de los ministerios, una visión totalmente piramidal que no cabe, poniendo aquí a los apóstoles, a los profetas, a los maestros y así hacia abajo, y se tiene una visión, ¿verdad?, de este tipo acerca de los ministerios, y esta visión está totalmente equivocada, porque las funciones ministeriales son un cuerpo en sí mismo. Es el ministerio compuesto por diferentes funciones y entre ellas la apostólica.
Obviamente los apóstoles actuales no tienen la misma condición ni autoridad que los dos apóstoles que caminaron con Jesucristo. Tienen otra encomienda, tienen otra función que cumplir y por sobre todo revelar a Cristo. Alguien me dijo, bueno, y si no revela a Cristo, entonces hay que dudar de su función ministerial. Así de sencillo. Si solo se revela a sí mismo, si solo habla de sí mismo todo el tiempo, si después de escucharlo no queda en mí un deseo de conocer más al Señor, entonces obviamente hay que dudar de la función ministerial de esa persona. Así que amigos, un abrazo a todos. Vamos a cambiar un poco todo esto que está aquí. Como ven, está toda parchada mi pizarrita porque se me rompió. Pero ya tenemos una solución, se los vamos a mostrar en el próximo video. Y desde el próximo video en adelante vamos a estar subiendo videos ya recurrentemente. Ahí les vamos a avisar para que ustedes sepan y se puedan conectar, porque vamos a hacer toda una mejora en todo este aspecto. Así que amigos, gracias a toda la gente que escribió. Este es el segundo videito. El tercero ya no vamos a discutir tanto esto, vamos a hablar de otro punto mucho más importante. Gracias a toda la gente que nos escribió con mucho respeto. Los que no estaban de acuerdo incluso lo hicieron con mucho respeto, y por eso les estoy enormemente agradecido, porque así yo aprendo todo el tiempo. Así que abrazo a todos, Dios les rete bendiga.